¿Sabías que la empresa Funko tiene más de 20 años en el mercado? Conoce 6 lecciones de emprendimiento que nos dejó la empresa Funko y sus famosos pops y demás coleccionables. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar. Hoy no solamente estoy de muy buen humor, el sol está precioso y el día va que pinta para ser un día maravilloso. Para mí es muy especial compartir contigo este episodio. Estoy muy contenta de estar sentada grabando este episodio porque, como los pececitos de Nemo, la verdad no me imaginé llegar tan lejos con el programa. Estoy muy contenta de llegar al episodio número 80. ¡Aplausos, por favor! Y precisamente porque siento muy especial llegar a este episodio, me siento muy contenta, siento que ha sido un año de muchas experiencias, muchos retos desbloqueados y varios triunfos. Y qué mejor que agradecerte a ti antes de comenzar el programa, diciéndote gracias por tu tiempo, por tu preferencia, por el apoyo durante estos 2 años y medio. Y tú dirás, Ingrid, pero todavía no llegas al 100. Yo ya estoy festejando desde ahorita porque de verdad llegar al episodio 80 de este programa es toda una bendición. Y pues gracias a ti que me escuchas en todos los puntos que he mencionado a lo largo de estos años. Estados Unidos, México, China, Reino Unido, Alemania, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, de verdad, Brasil. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Y precisamente como el episodio es sumamente especial para mí y tiene un significado emotivo, decidí dedicarlo a una de las empresas que en los últimos 2 años ha robado mi atención. Tiene mi corazoncito, de verdad me he identificado muchísimo, me encantan los valores y la propuesta que maneja la empresa. Y es Funko. Como ustedes ya saben, hace 2 años comencé con el proyecto Comunica y Emprende y este año decidí crear un segundo canal única y exclusivamente para compartir contigo mis gustos culposos y entre ellos una de mis colecciones que va creciendo más y más, que es la de los Funko Pop. Y bueno, me puse a pensar, realmente paso mucho tiempo viendo estas figuras, las estoy comprando, me las regalan, pero no conozco a grandes rasgos de qué trata la empresa. Y como siempre estoy ahí rascándole para ver qué podemos aprender, qué podemos nosotros exprimir para nuestro propio apoyo, nuestra propia educación. Dije, ok, vamos a investigar de qué se trata. Y me di cuenta que como todas las grandes empresas que tienen una propuesta de valor única, que tienen una visión, una misión y un objetivo tan definido, obviamente tienen una historia detrás muy grande. Y por esa razón quiero hablarles hoy de esta empresa. Antes de comenzar con las lecciones propiamente de emprendimiento, te quiero dar un poquito el contexto en caso de que tú no conozcas de qué va esta empresa. Funko, la empresa Funko es de origen estadounidense, tiene fabricación en Vietnam y en China. Esta empresa está dedicada a la creación de muñecos coleccionables de vinilo o de vinil. Estas figuras destacan dentro de todas las demás que existen en el mercado por una principal característica que es apostarle a la cultura pop. Todos sus productos están bajo una licencia como Marvel, Disney, DC, Warner, HBO, entre otras muchísimas más. Tengo entendido que ya son más de 200 licencias las que están en su poder. Sin embargo, como vamos a ver ahorita más adelante, es una empresa que empezó poco a poco con pequeños negocios, con pequeñas empresas, antes de poder apostarle a las grandes marcas y crear estas figuras representativas de sus marcas, personajes, etcétera, etcétera. Esta empresa fue fundada en 1998 por un chico que sigue llevando la bandera de el niño interior. Su nombre es Mike Becker
y junto con otros 2 amigos crearon esta empresa a la que concibieron como una fábrica de diversión. Tengo que ser bien sincera con ustedes, antes de esta empresa, la única que me había, creo que robado la atención, me había ilusionado, me había hecho latir mi corazoncito de una manera tan inspiradora, había sido Disney, obviamente los estudios Pixar. Obviamente ambas, la manera en que conciben, por un lado las historias, la parte discursiva, la parte narrativa y por el otro, la parte del entretenimiento. El concebir, como siempre lo hemos visto, que es una constante en la mayoría de las empresas, es crear experiencias. Y hasta ese momento nunca me había inspirado tanto otra empresa a ese nivel. Con respecto a la parte tal vez infantil, la parte de la ilusión, de la inocencia. Nunca me había conectado tanto con una empresa como en estos años ha sido Funko. Y precisamente por la propuesta de valor que traen y la manera en que llevaron las cosas y las siguen llevando actualmente es la razón de dedicarles este programa. Y tú me dirás, bueno Ingrid, pero ¿y esto qué tiene que ver con emprendimiento? Bueno, de entrada que es una empresa que vamos a ver un poquito cómo la ha llevado y cómo puedes llevar tú tu propia empresa, tu propia propuesta de valor desde cero, porque yo sé que mucha gente dice, bueno, es que siempre hablan de las marcas grandes como Apple, Coca-Cola, Google, Samsung, pero ¿y uno qué? Bueno, pues es que todas estas empresas, lo más importante que quiero destacar es, empezaron todas muy austeramente, muy por debajo de todo lo que uno se imagina. A veces uno cree que para poder concebir una idea o concebir una empresa hay que tener cientos y cientos de trabajadores, está en un edificio corporativo, etcétera, etcétera. Y es muy interesante conocer la historia de muchas de estas empresas porque realmente la mayoría comienzan en la sala de su casa, porque comienzan en el garage, en el patio, en una sala de juegos. Las grandes ideas se conciben así, en la cotidianidad, al igual que lo que puedes emprender tú o que puede emprender tu amigo, tu pareja o tú mismo. Ahora, sin más rollo, ya que sabemos que esta empresa se dedica a los coleccionables, que le apuesta a la añoranza, al antaño y está muy enfocado a todos los personajes de la cultura pop, pasemos a ver qué lecciones nos ha dejado Funko. Número 1. Haz de tu pasión un motor creativo para emprender. Si recuerdas, en un episodio muy en particular donde hablábamos sobre la experiencia de vida entre el fundador de los hoteles Hilton y Walt Disney, hablábamos de que una de las mejores formas de emprender es proponiendo soluciones. La mayoría de la gente se enfoca casi siempre en quejarse sobre algo que no le gusta, algo que no funciona, algo que podría ser mejor. Sin embargo, a nadie se le ocurre o a veces toma el valor para poder decir, ¿sabes qué? Yo lo haría de esta manera. Un emprendedor casi siempre es esa persona que busca soluciones a algo que ya existe y que podría ser mejor. A veces, en algunas ocasiones, es posible que emprender signifique tocar puerta, picar piedra en algo que tal vez jamás a nadie se le ha ocurrido. A eso le llamamos innovar. Pero muchas de las veces quien emprende en algo que ya existe y únicamente encontró la manera de sistematizarlo, hacerlo mejor, hacerlo más dinámico, hacerlo veloz, darle un sistema. A eso me refiero. Por ejemplo, muchas de las cadenas de comida, muchos de los monopolios que ya existen, lo que hicieron es algo que ya existía, lo sistematizaron. Ahora, otro punto muy interesante del emprendimiento no es solamente crear una solución o crear una propuesta de valor, sino impregnarle tu esencia. Es decir, que esa actividad, esa propuesta lleva tu corazón, lleva de por medio tu pasión. No me vas a dejar mentir cuántos libros, cuántos speakers, cuántos conferencistas, cuántos podcasts hablan sobre encontrar tu pasión, vivir de tu pasión, hacer algo con tu pasión, algo productivo. No es, creo yo, que coincidencia, no creo que es casualidad, tiene que ver prácticamente con la esencia de cualquier cosa que quieras emprender, ya sea un negocio, una investigación, un proyecto, lo que sea. Cuando está tu pasión de por medio, las cosas toman un giro totalmente distinto. En este caso, imagínate que tú eres un chavo que te encanta la cultura pop, eres fanático de las series, de los videojuegos,
eres súper friki y te encuentras otro amigo que tiene los mismos gustos que tú. Pasa el tiempo, van a viajar, se van de rol y en una de esas te encuentras otro amigo y con ese amigo, entre los tres, crean una propuesta de valor. Así, como te lo estoy diciendo, imagínate en una fiesta, a lo mejor en una comidita, estás cheleando y se te ocurre la idea. Realmente así funciona. Las grandes ideas suceden en la cotidianidad. No es que realmente tengas un momento mágico donde sientas el airecito de la Rosa de Guadalupe. No, realmente las ideas de valor suceden en los momentos más cotidianos de la vida. Y este ejemplo que te acabo de narrar y de describir fue la forma en que estos chicos dieron con la idea de Funko. Para crear Funko decidieron mezclar por un lado su pasión friki, por el otro la cultura pop y crear una propuesta de valor. Y fue así como comenzaron a crear bocetos para crear unas figuritas de estilo bobblehead, las cuales la empresa llama Walkie Gobblers, de personajes al principio únicamente de antaño. El común denominador de los tres amigos era que tenían un gusto por personajes de los años 50, particularmente de caricaturas, de los años 50 y de los 60, pero además eran fanáticos de los videojuegos, de las películas, etcétera, etcétera. Pero en ese momento su mayor fascinación eran las cosas retro, que para ese entonces, en los 90, pues ya estaban desapareciendo, ya era difícil de conseguir, etcétera, etcétera. Con el tiempo buscan asociarse con cadenas restauranteras, marcas de cereales, pastilleros, hamburguesas, etcétera, etcétera. Más adelante comienzan a meterse ya con series de oro, series emblemáticas de Estados Unidos como Los Picapiedra, El Gato Félix o La Hormiga Atómica. Lo interesante es, imagínate cuántos de nosotros hemos visto a alguien hacer algo de este tipo y decir, ¡uy, yo quería hacer eso! No manches, ¿de verdad se puede vivir de eso? Es increíble cómo podemos a lo largo de los años y sobre todo gracias a internet enterarnos de gente que realmente está literalmente viviendo el sueño. Vivir de hacer dibujos, caricaturas, diseñar videojuegos. Hace poco encontré en Instagram a un chico que es animador de videojuegos y es impresionante toda la historia que hay detrás de ese tipo de trabajos que dices, wow, literalmente está viviendo el sueño. Realmente, ¿cuántos de nosotros hemos tenido como esa ambición de querer hacer algo súper loco o que a lo mejor la gente dirá es muy bobo, es muy tonto, pero la gente lo hace? Justo empecé a ver a este animador de videojuegos y una cosa me llevó a la otra y terminé también viendo el canal de YouTube de otro chico que le encantan la colección de Coca-Cola. Se dedica a coleccionar cosas de Coca-Cola y con el tiempo se ha vuelto tan famoso que libros, medios de comunicación le han hecho entrevistas porque es uno de los coleccionistas más grandes de la marca. Hay un libro, que ahorita no recuerdo el nombre, si lo encuentro se los voy a dejar en la descripción. Hay un libro, creo que se llama El Comunicador, la comunicación es el medio, no me acuerdo, pero hay un libro en el que habla de cómo hay gente que se vuelve embajadora de la marca y es tan grande su pasión por un producto en particular o de una marca que la empresa los contacta y terminan trabajando para la marca, porque la marca lo que quiere es encontrar gente que tenga pasión por el producto, por la marca. Y es impresionante cómo mucha gente que trabaja para empresas como Disney, Coca-Cola o en este caso Funko, es gente que realmente está enamorada de la marca y por ende la empresa los quiere contratar y terminan viviendo de ese amor que tienen a esa empresa, ese coleccionismo o a esa pasión en el caso de este chico que es animador de videojuegos. Obviamente en el momento cuando uno está, por ejemplo, jugando videojuegos, dices, está padrísimo, ¿no? Pero no te pones a reparar en toda la gente que está detrás de ese videojuego y que realmente vive, ama, suda, sueña videojuegos. Esto por ponerte solamente un ejemplo. El asunto aquí es, la primera lección o la más grande que nos deja no solamente Funko, sino yo creo que podríamos hablar de la mayoría de las marcas, lo más importante es que todo comienza por una pasión. Yo siempre te digo, hay varios tipos de pasión, a veces es un hobby, a veces es
es un hábito que tienes de recuerdo, de tradición, a veces va más con la experiencia académica que tienes, a veces más con la experiencia de oficio o profesional que has tenido a lo largo de los años y que te va construyendo. Sea cual sea la arista por la cual tengas una pasión, lo interesante es ver cómo mucha gente lo puede transformar en una propuesta de valor para más adelante crear libros, conferencias, talleres, empresas, productos, servicios. Punto número 2. Cree en tu propuesta antes que nadie. Una de las fases más importantes de cualquier proyecto o cualquier propuesta que tengas en mente es la seguridad en ti mismo. Si tú no crees en lo que vas a hacer, si tú no crees en la propuesta que tienes en la mente, nadie va a creer en ti. Dice Jim Rohn en un libro que se llama, creo que Las 4 estaciones de la vida, menciona que regularmente la gente que más nos va a cuestionar, la gente que más nos va a tumbar los sueños, es la gente que nos rodea, la gente más cercana, amigos, pareja, familia, porque tienen miedo a algo nuevo, a algo desconocido. Regularmente quien emprende, regularmente quien tiene proyectos, son personas valientes, personas que pese al miedo se atreven a hacer las cosas, y el resto del mundo siempre va a estar cuestionando, va a estar tumbando las ideas con frases como te lo digo por tu bien, es muy alocado, no va a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, la primera clave para hacer algo es que primero te la creas tú. Una vez una compañera, una ex colega de la facultad me decía, no solo a mí, se lo decía a toda la clase, que ella ya se concebía a sí misma como escritora y decía, yo voy a ser escritora, ya soy escritora y estoy comenzando a moverme como tal. Hoy, después de no sé cuántos años tiene que salimos de la carrera, creo que 5 o más, realmente ya he escrito creo que 2 libros, se ha presentado en conferencias, ferias del libro y ya da conferencias formalmente. Y es el ejemplo más claro que tengo de la vida real, de gente cercana que me ha dejado muy clara la idea y creo que la esencia de esto, que es, lo primero es creértela tú mismo. Yo antes de titularme, antes de terminar la carrera, cuando alguien me preguntaba, ¿qué estudias? ¿Qué eres? Yo siempre respondía, soy periodista, porque creía que con o sin el papel, yo ya estaba ejerciendo, yo estaba preparada para hacer esto que amo, que es escuchar a la gente, investigar, transmitirle a la gente un mensaje. Entonces, en este caso, la moraleja que nos deja la empresa Funko es creértela tú primero. Llama mucho la atención cómo el fundador de la empresa menciona que al principio, cuando presentaron la propuesta, ni siquiera tenían una empresa constituida, no tenían empleados, solo eran ellos 3. Y fueron y tocaron la puerta de empresas como la ya antigua y legendaria Burger Boy y otra empresa muy famosa de pastilleros llamada Sparky's. Con ambas empresas fueron a decirle, ¿sabes qué? Los muñecos con cabezotas tintineantes van a ser lo de hoy, va a ser la moda, va a ser un golpezazo increíble de negocio. Sin tener nada, sin tener una empresa, sin tener empleados, sin tener nada constituido, pero sí con una idea en la mente, hacerla en grande. ¿Cuántas empresas conocen que llegaron a tocar puerta exactamente igual? El coronel, ¿qué se llama? Sanders, creo, ¿no? De los pollos Kentucky, lo mismo hizo, tocó cientos y cientos de puertas hasta que alguien le dijo, ¿sabes qué? Yo te compro tu receta. No me voy más lejos. Saben ustedes que hice una tesis sobre Herbalife. El mismo fundador de la empresa fue y tocó puertas para ponerse a vender los productos que comercializaría más adelante y creó una red impresionante que lleva creo que más de 35 años en el mercado. Steve Jobs también empezó y concibió una idea en la cochera de su casa. Microsoft, lo mismo. Son empresas que cuando todavía no eran empresas, sus grandes líderes ya se movían con el resto del mundo como si ya la hubieran armado, porque su seguridad es lo que invita a la gente a creer en ellos, en apostarle y además seguirlos. Eso también habla de liderazgo. Recuerda que la gente que más carácter tiene de liderazgo es aquellas personas que no solamente motivan a la gente, sino que realmente impulsan a los demás a la acción.
No nada más a pensarlo, sino a tomar acciones. En este caso, la gente de Burger Boy, la gente de Sparky's dijo, va, le apuesto a tu propuesta, aunque no tengo idea de qué estás haciendo, no tienes ni una empresa, están muy jóvenes, vamos a darle. Y de esta manera fue como despega la propuesta de Funko y crean el primer personaje que se volvió emblemático para la empresa y que hoy en día es la bandera de inicio, y es la figurita del famoso Burger Boy. Si no me crees, googléalo, Burger Boy, Funko, y te va a aparecer un niño con un delantal y la marca Burger Boy. Con esa figurita comenzaron. Lo interesante es cómo la mamá del fundador le dijo, están muy bonitos, hijo, pero no se te van a vender, nadie los va a querer. Su propia mamá. ¿Cuántas personas su mamá, su papá, ese novio, esa novia, tal vez te dice, ¿sabes qué? Déjalo porque no va a pegar. Ahora imagínate cuántas empresas no hubieran existido si le hubieran hecho caso esos líderes a esas personas que les dijeron no. Mejor ni lo intentes, eso no va a pegar, eso no va a jalar. Si lo logran concebir, si lo logran interiorizar. Imagínate que no existieran empresas como Microsoft, Apple, Samsung, Funko, porque su mamá les dijo no, porque no va a pegar. La moraleja de este punto es no le creas a las personas que te digan no. Cree tú mismo que vas a hacerla en grande, que la vas a armar, que vas a triunfar. Si en el camino las cosas no salen así, un emprendedor siempre encuentra una opción A, B, C, D y hasta la Z. Y si se acaba la Z, busca otra. A.1, A.2, etcétera, etcétera. Es decir, lo más importante es que tú vayas con la actitud de seguridad y esa seguridad se la vas a transmitir tarde o temprano a la gente que te rodea. Punto número 3. Diversificarse. Lo más importante no solamente es concebir una idea, no solamente es crear la empresa, sino qué pasa, y eso lo hemos hablado ya con otras empresas, acabamos hace algunos episodios de hablar del Portón, ya en años anteriores habíamos hablado de Televisa, por poner ejemplos cercanos a México, concretamente a México. Pero ¿qué pasa cuando las empresas ya la armaron, ya creyeron en ellos, ya invirtieron, ya se volvió rentable? No solamente rentable, ya creció. Todas las empresas, sí o sí, tarde o temprano, hay un punto de quiebre, un punto en el que la fórmula ya se desgastó, en el que la propuesta de valor ya es tan repetitiva que ya cansa, ya no vende, que ya no crece más. A lo mejor algunas se estancan y se quedan ahí, pero hay otras que entran en crisis y entonces comienzan a bajar en ventas y comienzan las deudas. Todas tienen en común denominador que después de 5 o 10 años, dependiendo de la empresa, dependiendo del nicho de mercado, se tienen que diversificar, se tienen que renovar, tienen que cambiar cosas para poder mejorar. En este caso, la empresa Funko con los años logró posicionarse ya como una marca cuyo sello era el antaño, el evocar al recuerdo, el apostarle a lo vintage, 50s y 60s, caricaturas muy antiguas, como te mencionaba, los Picapiedra, los Supersónicos, comienzan a apostarle a las marcas restauranteras, cereales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por allá del 2005, comienzan a haber varios cambiecillos, entre ellos que el fundador vende la empresa a un amigo, uno de sus mejores amigos, que además era coleccionista de hueso colorado de las figuras Funko. Por motivos de salud, por motivos de ¿sabes qué? Yo pensé este proyecto a máximo 5 años, llevo aquí 7, es momento de retirarme. Y se vale. Decide dejarle la batuta, o como él menciona, literalmente darle la corona de la empresa a esta nueva persona. Y, no me acuerdo su nombre, por aquí lo había anotado. Brian Mayotte fue quien continuó con la empresa. Lo interesante es qué haces cuando ya tienes la empresa en tus manos, una empresa que tú no creaste, pero que ahora tienes la chamba de diversificar, de renovar para poder continuar vigente en la mente de las personas. Si se acuerdan, cuando hablábamos de Televisa, hablábamos de, ahí hubo una transición de 3 personas. El fundador, luego el hijo del fundador y finalmente el nieto del fundador. Vemos que son transiciones que requerían de renovaciones. ¿Qué pasa cuando no las haces? Simplemente te da la empresa y dejas todo absolutamente como te lo entregaron.
viene en crisis, porque ya no es rentable, porque ya no vendes igual que como se empezó cuando la empresa apenas empezaba a crecer. En este caso de Funko, solamente ha habido una transición en estos 20 años de un dueño a otro, en este caso del fundador al nuevo propietario. Y lo interesante es, en este punto ya la gente ubicaba perfectamente a Funko como esta empresa que hace muñequitos, cabezoncitos, que se les mueve la cabeza de marcas del antaño, del recuerdo. Pero tenían un nicho de mercado muy concreto, el 90 y tantos % eran hombres y ya tenían ese nicho de mercado conquistado en la industria juguetera. ¿Cómo abarcas más? ¿Cómo creces más? Esa ambición no la tenía el fundador, pero sí el nuevo propietario, el hacer crecer la empresa. En 2005 cambian la empresa de dueño y comienzan a tener que crear nuevas propuestas. Este nuevo dueño no tiene una idea clara de qué producto va a pegar. Y del 2005 al 2007 crean N cantidad de productos, gamas y líneas nuevas para tratar de conquistar a los seguidores que ya tenían, a los clientes fieles que ya tenían, pero también tratar de llegar a nuevos mercados. Del 2005 al 2007 fracasaron fracasaron N cantidad de veces con muchos productos que no pegaron, que a la gente no le gustaron, que simplemente rechazaron. Pero una característica que le dio un plus a esta empresa de este nuevo dueño es tener nueva ambición, nuevas ambiciones, nuevas metas. Y esa es la razón por la que siempre mencionamos en las empresas y en los negocios que cada determinado tiempo es importante replantearte nuevos retos, porque entramos en zona de confort y ofrecemos siempre lo mismo cuando vemos que el mundo es sumamente cambiante. En este caso, la ambición número 1 o una de las ambiciones más grandes de este nuevo dueño es conseguir licencias importantes del calibre de Star Wars. Una vez que consiguen la licencia de Star Wars, las primeras figuras que se crearon con una licencia comercial, conocida, popular, fue Star Wars. Y una vez que llegó Star Wars, comenzaron a llegar otras licencias, entre ellas DC. DC se convirtió en el parteaguas para darle este giro de 365 grados a la empresa. ¿Por qué? Porque por allá del 2010 llega DC y le dice al dueño de Funko, ¿sabes qué? Están muy bonitas, están muy monas tus figuritas, pero nosotros queremos que hagas algo distinto para nuestros superhéroes. Para nuestra línea más importante de superhéroes queremos algo diferente, algo más estilizado, algo que venda, pero que además sea más atractivo. Queremos una renovación de producto. Y el primer boceto que se hace es de un peluche de Batman. Ven que las características no amoldan tal cual para un peluche, pero sí se prestan para hacer una figura de vinil. Una cosa lleva a la otra y en 2010 nace la línea que se convirtió ahorita en el parteaguas de esta empresa, o digamos el segundo aire en términos económicos para esta empresa, que es la línea de los Pops. Hasta antes de esto, yo en todos mis programas, en todos mis episodios del otro canal que tengo de YouTube donde hago unboxing, les llamo Funkos, porque no tenían idea de todas las líneas que hay. La marca en sí es Funko. La línea que yo colecciono se llaman Pop. Son Funko Pops, lo que realmente estoy coleccionando. Bueno, pues esta línea que te estoy mencionando se dio a conocer en una convención, creo que fue en la San Diego Comic Con, en 2010, y se lanzaron personajes de la Liga de la Justicia. En este caso, los primeros fueron Batman, Guasón, Linterna Verde y no me acuerdo qué otro más. Y estas figuras ya no llevaban el mismo diseño ni las mismas características que los primeros, que ya habíamos visto que eran solamente bobblehead, es decir, que tenían la cabeza con un resortito y entonces tintineaban al moverse, y la parte de abajo, la parte inferior, es una parte rígida. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que DC les dice, ¿sabes qué? Que haremos otro diseño. Lanzan al mercado esta nueva línea, la cual está basada en un concepto distinto, un concepto japonés llamado chibi. Y consiste en a estas figuritas atribuirles un aspecto más detallado a las figuras, pero al mismo tiempo un estilo más infantil, más tierno. Y al mismo tiempo mantener algunas características de las primeras figuras, que son cabezas grandes, que tintineaban,
ojos con muy poca o nada de expresión y cuerpos muy pequeñitos, es decir, jugar con las proporciones de las figuras. ¿Qué pasa con esta nueva propuesta? Por un lado, todos los fanáticos de la vieja escuela, podríamos llamarlo, los primeros fanáticos de las líneas, de la primera línea que habíamos visto, Bubblehead, no les gusta, la rechazan, la detestan. Y al mismo tiempo, irónicamente, llegan a manos de gente que en la vida conocía la marca Funko y comienzan a conquistar dos nichos de mercado nuevos y totalmente distintos. Por un lado, el de los niños, por el otro, el de las mujeres. Interesante, ¿no? A veces hay que arriesgarnos. Queda claro que entre el 2005 y 2007 se arriesgan a crear figuras que no pegaron, que no se vendieron, pero en 2010 logran conquistar con esta línea de Pops que al principio fue rechazada, se convirtió en una gran propuesta de valor que hoy está generando miles y millones de pesos en todo el mundo. Esto me recuerda un poquito, no sé si ya vieron la película de... Ay, se me fue, la película biográfica de la banda Queen. Si no lo han visto, es muy interesante una parte en la que cuando comienzan a crear su propuesta de valor, cuando comienzan a crear canciones que van en contra de todo lo que se había planteado hasta ese momento, es muy interesante ver cómo igual las canciones que hoy son más emblemáticas de esta legendaria banda de rock se han vuelto más emblemáticas porque al principio fueron rechazadas, porque la gente no creía en ellas. Y lo mismo pasó con esta línea de Pops. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ellos comenzaron con una línea de juguetes, con una línea de coleccionables, y más adelante, en 2010, apostarle a una propuesta nueva fue arriesgarse a perder a los que ya eran clientes fieles, a seguidores de hueso colorado de la marca, pero al mismo tiempo conquistaron a otras personas que jamás habían visto la marca, ni siquiera la ubicaban. ¿Qué pasa? Durante 2010 al 2019 hemos visto que ya hay más de 200 líneas de licencias que ha conquistado esta marca, y hoy es increíble ver toda la línea y variedades que está manejando la marca. Hoy ya no solamente son estos personajes con la cabeza tintineante, sino ya podemos ver cómo a lo largo del tiempo se han diversificado con productos como tazas, camisas, llaveros, cajas sorpresa, Dorbs, Vinyl Idols, etcétera, etcétera, que son pequeñas variaciones de esta línea de Pops, que es la que se ha vuelto más popular precisamente porque abarca muchas series, películas, videojuegos. Prácticamente está abarcando un nicho de mercado mucho más amplio, mucho más global. Y esto, por un lado, hay detractores que precisamente odian las figuras, se les hace excesivamente caras, se les hace demasiado sencillas, el que no son articuladas y que prácticamente ya hay de todo. Sin embargo, hay otros que aman precisamente estos elementos, estas características que te acabo de mencionar. Es muy difícil llegar actualmente a una tienda y no ver un personaje de tu película favorita, de tu libro, de tu videojuego y decir, mira, ahí está. Quizá a lo mejor no lo compres, pero mínimo si lo ves, mínimo levantas la caja y lo observas. Es muy difícil que en este punto alguien no encuentre una figura que le recuerde a algo, porque prácticamente han abarcado muchos nichos de mercado de una manera interesante que no habían hecho antes. Es decir, antes le apostaban únicamente a lo vintage. Hoy le están apostando a marcas. Recuerdo que hace poco sacaron al Tigre Toño, también creo que está el osito de la Coca-Cola. Y ahorita ya hay de todas estas líneas que te menciono, series, películas, videojuegos. La moraleja aquí sería que tarde o temprano tienes que renovarte, diversificarte si hay la posibilidad y hay el mercado. Lo más interesante es que cuando ellos comenzaron toda esta propuesta no habían hecho un estudio de mercado tan exhaustivo. Simplemente comenzó la idea proponiendo algo que a ellos les gustaba y que quizá habría alguien más que también le gustaría comprar esas figuras. Pero en el camino, el diversificarse te ayuda a, si a alguien no le interesan las tazas, tal vez compre un llavero. Pero si no le importa el llavero, a lo mejor sí va y compra la figura porque encontró ese Superman que le encanta o esa figura de una película que tiene años que vio y que nunca se pudo comprar ese recuerdito. Por ponerte nada más un pequeño ejemplo. Punto número 4. Cuida los precios. Ya en otros episodios hemos hablado del tema. ¿Qué prefieres?
vender una o dos cosas súper carísimas durante el mes o prefieres vender cientos y miles en un mes? Lo más interesante a veces es aprender a cuidar los precios, ni malbaratar tu producto, pero tampoco ni malbaratarlo o regalarlo, perdón, ni tampoco dejarlo tan caro que realmente nadie lo pueda comprar. El término caro a lo largo del tiempo, y si vemos estudios de mercadotecnia, publicidad, es un tanto ambiguo. Tal cual digamos, el adjetivo es ambiguo, es subjetivo. ¿Qué es caro? Dependiendo para qué nicho de mercado vamos. Pero lo interesante o la esencia genérica de esta marca es decidirte hacia qué mercado quieres ir. Evidentemente ya había otras líneas, había otras marcas enfocadas a vender coleccionables a un precio caro, en términos estrictos de, digamos, el poder adquisitivo de la mayoría de la población no podría pagar dichas figuras tan de fregadazo. Y ya había una línea también de coleccionables a lo mejor más barata. Ellos buscan encontrar un punto medio y ofrecer productos a precios accesibles. Recuerdo perfecto al fundador diciendo, es que yo recuerdo haber visto un coleccionable en $900. Yo no podría pagar $900 por esa figura por más que me guste. ¿Cuál es la propuesta de Funko? Voy a crear de ese mismo personaje una figura mucho más económica que tú puedas tener en casa. Y de esta manera es como comienzan a cambiar la propuesta y a generar algo que los distinga del resto. Volvemos al tema de los precios, es ponerte en los zapatos del cliente. Esto fue lo que hizo el fundador y esto fue la razón por la que pegaron. Muchos queremos una figura de Spider-Man, todos queremos una figura de Superman, pero si lo piensas cuando cuesta arriba de 500, 1000, 2000, 5000 pesos. El otro día encontré en una tienda un busto de Batman y al lado estaba Superman. Querían 20,000 pesos. Obviamente no es de, deme 10, pues no, realmente es complicado poderlo pagar. Hay gente que lo junta, lo tiene el poder adquisitivo y lo compra. Y eso también lo hace aún mucho más coleccionable porque son más limitadas las piezas, eso nos queda claro. Pero, ¿qué pasa cuando tú creas una figura de Superman super cute, super bonita, super nice, que la puede tener niños, señoras, mujeres, lo puedes regalar en su cumpleaños, que lo puedes regalar? Les digo, a mí me regalaron, cuando me titulé, me regalaron un Spider-Man increíble. Y se agradece porque lo que conlleva la figura es más la parte emotiva, la parte del recuerdo, la parte de la historia. Entonces, la propuesta, la moraleja que nos queda de esta empresa es: piensa en los precios para que tengas claro y definas a qué público o a qué nicho de mercado quieres llegar. Y partiendo de ahí, entonces sabrás qué tipo de producto vas a ofrecer. Mucha gente, sobre todo los detractores de la empresa, que odian las figuras, es que son figuras de pésima calidad, son figuras que están muy sencillas para el precio que tienen. Y reitero, vuelve a ser un poco ambiguo porque hay gente que, por ejemplo, va a defender que en los últimos 2 años las figuras son ahora más detalladas, están mucho más cuidadas y cada vez hay más y más personajes, pese al precio. Y hay gente que dice, prefiero comprarme un Marvel Legend que comprarme una figura de Funko. ¿Por qué? Porque el plus es que están articuladas. Es meternos en mucho rollo aquí, pero el asunto es, lo interesante es que tú tienes que sentarte a pensar qué equilibrio quieres tener entre las ventas y entre los precios. ¿A qué público quieres llegar? No voy a entrar en más detalle, lo más interesante es cómo esta empresa hoy en día tú quieres comprar algo y solo tienes 100 pesos en la bolsa. Funko tiene un producto que puedes comprar con esos 100 pesos. Fin. Punto número 5. Presenta de forma atractiva tu producto. En este caso, Funko tiene bien claro su nicho de mercado, el coleccionista. De manera, digamos, secundaria, pues obviamente entró este nuevo nicho de mercado, que son los niños, que son las mujeres, que habitualmente no compraban estos productos de la cultura pop. Pero siempre han tenido claro que su prioridad son los coleccionistas. ¿Y qué han hecho? Precisamente actividades en toda la extensión de la palabra dentro de la marca para fomentar dicho coleccionismo. ¿A qué me refiero? Esta empresa le ha apostado a la serigrafía de las cajas.
a la numeración, lo cual ha fomentado que mucha gente coleccione las figuras con la caja completa, que no la tiren porque viene numerada, porque viene bien pintada, porque trae X o Y cosa que hace emblemática esa caja. Hay gente que le encanta que le autografíen la caja precisamente por el valor que tiene. Ahora, Funko también le ha apostado a crear figuras ahora mucho más detalladas sin subir el precio original que apostaba a darle en 2010. Son las mismas figuras, pero ahora con más detalle. Y cuando ya tienen un plus, darlas un poco más caras. Y digo poco porque algunas sí de plano están excesivamente caras, pero ese es otro tema cuando hablamos de otras versiones. También le ha apostado a crear nuevas versiones. De un mismo Funko hay variaciones, hay edición especial, edición regular, edición deluxe, edición de tienda, etcétera, etcétera. Es decir, desde las cajas, desde la numeración, desde las figuras, fomenta que cada vez estas figuras sean más y más atractivas. No me voy a ir más lejos. Ustedes mejor que nadie lo sabe. Hace 4 años, 5 años, yo cuando vi por primera vez estas figuras dije, en la vida voy a comprar una. Y hoy, de verdad, no puede ser, de verdad yo las veo aquí arriba en mi repisa, tener 17 figuras, en la vida lo hubiera imaginado. ¿Qué hicieron? ¿Qué estrategias utilizaron para hacer atractivas estas figuras y hacerme cambiar a mí de opinión? Y estoy segura que a muchas más personas también les hicieron cambiar de opinión con respecto a estas figuras. Entonces, la moraleja es: busca formas atractivas de presentar el producto. A veces no solamente va de la mano la campaña publicitaria, sino la presentación, el qué tan llamativo es el producto, los colores, el detalle, la figura, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 6. Renuévate o muere. Ya en su momento lo hablábamos con el tema del portón, como otros restaurantes también pues terminaron absorbidos por otra marca porque realmente había una crisis ahí interesante, había muchos aspectos que no terminaban de cuajar, y esta otra empresa llamada El Portón, al renovarse, cambia su propuesta, cambia la esencia y se reinventa. En este caso acabamos de ver que Funko pasa de vender figuras vintage a la famosa línea de Funko Pops, que es ahorita la línea estrella. Reitero, hay otras líneas de productos de la misma marca que también venden, pero su fuerte, su producto estrella son los Pops. Esto a partir del 2010 gracias a una propuesta que le hace DC a la marca. Lo interesante es cómo llegas a un mercado nuevo, a un mercado más amplio, y yo me atrevo a decir que más allá de renovarse es reafirmar también los valores de la empresa. Lo más interesante es que esta empresa, al igual que la mayoría, como Apple, como Lego, como Mattel, que ahorita Mattel sabemos que está sufriendo ahí una situación interesante, pero lo interesante de esta historia es cómo la mayoría de las empresas se están enfocando en no vender un producto, sino un sentimiento. En este caso, Funko tiene claro apostarle a crear comunión, crear comunidades, crear lazos, experiencias, recuerdos, convivencia. Ya en algún punto hay libros que lo han abordado, por ejemplo, ¿qué pasa con la propuesta de Apple de las ¿cómo se llaman? Las iStore, no sé cómo se llaman las tiendas que tienen ahorita Apple, que apostaban por crear espacios de experiencia al usuario para invitar a hacer más factible la venta de estos productos. En este caso, los fundadores de Funko tienen una visión muy similar en este sentido a Disney, crear experiencias y no tener como primera opción o primer objetivo el venderte un producto. En este caso, si tú estás creando un negocio o ya tienes uno y es momento de renovarse, tendrías que analizar cuál es la experiencia que le dejas al usuario. Si realmente el usuario solamente entra, compra y sale, ¿cuál es la experiencia entonces o la manera en que tú te distingues de otros negocios para que la experiencia sea tan genial, tan innovadora, que las personas te elijan siempre a ti? Creo que queda muy claro en este punto que
Es una empresa que ha pasado por varias etapas, como lo han hecho otras mucho más antiguas, y ha aprendido de sus errores, y en este punto las decisiones que ha tomado la han llevado a un bien mayor, que es ampliar su nicho de mercado y aumentar sus ventas. Y quizás en este punto me digas, bueno, Ingrid, pero ¿por qué sabes tanto? ¿O de dónde sacaste tanto dato cultural? La situación es la siguiente. La semana pasada me enteré que Netflix había sacado un documental en 2018. Yo no lo sabía, pero antes de verlo quise investigar primero por otras fuentes para corroborar ideas, atar cabos y poder crear estos puntos. Y el día de ayer por fin tuve la oportunidad de verla. Según yo la iba a ver más temprano, y terminé súper conectada, súper conmovida y sobre todo inspirada, de verdad inspirada, porque ver cómo, al igual que las empresas que te acabo de mencionar hace rato, cómo estas empresas comienzan en su casa, poniendo a sus papás, a su mamá, a su hermana, a su primo a cargar cajas, a contestar llamadas, a crear de la nada algo así de exitoso, algo así de grande. Y lo que más me movió es la parte de las historias. Todos los productos, todas las empresas, lo más importante siempre es las historias, el sentimiento que se genera en torno a una marca. Y en este punto, si no has visto dicho documental, aquí abajo te voy a dejar un link, pero shh, no le digas a nadie, porque como ahorita no tenía Netflix, pues la vi de otra forma, ¿verdad? No quiero hablar del tema, pero bueno, te dejo aquí el link en caso de que también quieras verla y ahorita estés con escasos recursos. Bueno, pues que te des la oportunidad de conocerla. Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura, como diría Lolita Ayala. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los planes y paquetes que ofrece. Yo simplemente estoy enamorada de mi hosting y te voy a decir por qué. Porque ofrece 3 cosas únicas que nadie más ofrece. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. Y 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. ¿Verdad que está padrísimo? Y aquí entre nos te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo, Ingrid Cervantes, te regalo un 20% de descuento. Solo da clic en el link de abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y hasta aquí el programa de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes y cuéntame, ¿tú también ya viste el documental? ¿Qué te pareció? ¿O la verdad no te interesa verlo? ¿Con lo que te dije es suficiente? O en tu caso, ¿coleccionas Funko Pops? ¿Coleccionas alguna línea de Funko? ¿O con qué lección te quedas de esta empresa de juguetes? Platícamelo en cualquiera de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes, YouTube, iTunes, iBots o Spotify. Para mí ya sabes que es esencial saber en qué te puedo ayudar, qué te parece el programa, en qué puedo mejorar, qué podemos hacer por ti o qué dudas puedo resolver. Si te sirvió o gustó o ambas, espero en Dios, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu suegra, un hámster, qué sé yo. Como siempre, la decisión es tuya. Si quieres más información, también recuerda visitarme en mi casa virtual www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak. La clave es comunicar.